Repúblicas del Nuevo Mundo. El día de hoy en El Arriero vamos a conversar con Hilda Sábato, historiadora argentina de larga trayectoria, que ha aportado mucho a la historia de nuestro continente, a la historia argentina, en primer lugar, para la historia de nuestro continente, y que es investigadora superior del CONICET en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires. Hilda, un gusto tenerte en El Arriero, es un honor siempre hablar contigo, es la segunda vez y esta vez vamos a estar solo nosotros, no como en aquella ocasión que estuvimos con nuestro amigo Pablo Ortenberg. Hilda, Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, es una síntesis y un nuevo intento de explicar de alguna manera qué fue lo que vivió nuestro continente en el siglo XIX, ¿no? Un continente que hemos tenido visiones a veces muy negativas de lo que se vivió en esa época. Quiero que me expliques, porque además el libro así es en primer lugar y luego traducido al castellano. ¿Por qué esta decisión de publicar primero en inglés, abrir ese debate allá y luego traerlo acá? Bueno, primero, buenas tardes, es un gustazo estar otra vez en este programa. Como recordás, estuvimos hace como 2 años ya, fue antes de la pandemia, justo a finales del 2019. Así que bueno, es un gusto estar acá y voy a tratar de contestarte esa pregunta que es la pregunta del millón, como decimos nosotros. ¿Por qué escribí este libro? Y lo publiqué además en una editorial, digamos, universitaria bastante conocida en Estados Unidos, que es Princeton, ¿no? Bueno, debo decir que fue una serie, en principio, una respuesta honesta sería que fue una serie de casualidades, una serie de casualidades que me llevaron a publicarlo allí. Pero detrás de esas casualidades había algunas cosas que no fueron tan casuales. En principio, el hecho de que yo estaba intentando pensar el problema de Hispanoamérica en su conjunto, de romper con la idea de historias nacionales, pero no como una cruzada contra las historias nacionales o por la historia global o nada por el estilo, sino simplemente por algo muy, muy práctico. Yo estaba trabajando sobre Argentina y en algún momento, trabajando sobre Argentina, por supuesto, para poder entender cosas, empecé a mirar qué pasaba y qué decían mis colegas de otros países sobre el mismo periodo, sobre el proceso de formación política, el proceso de el tremendo sacudón que significó después de la independencia la adopción de la soberanía popular como principio fundante de las nuevas sociedades, de las nuevas que fueron repúblicas, y empezando a mirar otras cosas, pronto me di cuenta que no podía entender lo que pasaba en Argentina si no lo entendía como parte de un proceso mayor. No por el afán comparativo, que siempre está, sino por una cuestión un poco más a fondo, que es que no se entendía lo que pasaba en el territorio que ahora es la Argentina, sino lo pensaba como algo más abarcativo, como un proceso que estaban sufriendo o experimentando otras sociedades. En ese sentido, me puse a escribir, muchos como ensayos cortos sobre esto, lo puse a prueba, lo discutí con gente, antes de escribir el libro, justamente estaba en Estados Unidos con una beca, y ahí lo probé y ahí también me di cuenta, probándolo con en Gringolandia, digamos, que parte importante de lo que yo podía, que me parecía que parte importante de lo que yo podía decir, era en discusión con las visiones más arraigadas que hay también en América Latina, pero en el resto del mundo, respecto a nuestros países. Y la idea de que, y una idea que a mí me llegó a molestar bastante, que es esta idea de que, bueno, nuestro continente decidió, adoptó una forma de gobierno que en el momento en que se adoptó, era radicalmente novedosa, era revolucionaria realmente, frente al predominio de monarquías y de monarquías absolutas en la mayor parte del mundo. Estas dirigencias revolucionarias que
no sin conflicto, se decidieron finalmente por la República, innovaron y pusieron a este continente en un proceso más amplio de la modernización política atlántica. Ese factor, que para mí era evidente, había sido olímpicamente pasado por encima o dejado de lado por la mayor parte de quienes analizan el proceso de modernización política y de las revoluciones atlánticas, porque se consideraba que, bueno, lo que pasó en América Latina no tenía ninguna importancia, porque en realidad, si bien eran repúblicas, no eran tan repúblicas, si bien habían adoptado el liberalismo republicano, no eran tan liberales, en realidad eran como si fuese una impostura, ¿no? Lo que pasó acá Además, no fue lo verdadero. claro, y además, cuando se compara con la experiencia norteamericana, con la experiencia de Estados Unidos, ¿no? Donde aparentemente todo había sido más ordenado, ¿no? Porque hay la idea del desorden, del caos, de la anarquía, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es lo que estudiamos y de la resistencia, de una especie del atavismo colonial, de la cuestión de que nosotros, de alguna manera Hispanoamérica estaba atada a las resistencias propias del mundo español, con un catolicismo duro, con una noción de lo social muy corporativa, ¿no? Y a mí me parecía que, y digamos, esto me preocupó y me molestó incluso en un sentido intelectual, ¿no? Porque decir, ¿cómo no se puede pensar esto como parte de lo que fue? Como parte de aquello que los actores sentían que estaban haciendo, que era transformando esa realidad, o por lo menos queriendo transformarla. Y entonces escribirlo en inglés, además de que se dio la oportunidad, porque la universidad me ofreció publicarlo, me servía a mí para tratar de intervenir en el debate más allá de nuestras discusiones internas. Por cierto que después pensé que no podía no publicarlo en castellano y lo traduje yo misma. Claro. Pero el primer impulso fue ese, no sé si tendré suerte o no, tendré éxito o no, pero por lo menos la idea es intervenir en un debate que es más amplio, ¿no? Ahora, pero tú además has dicho algo bien importante, que es, lo he conversado con varios historiadores peruanos, para los que he entrevistado en el programa a lo largo de estos años, y es claro, esta idea de que a veces miramos solamente la historia nacional como si estos territorios hubiesen siempre sido, o sea, como si hubiésemos ocupado siempre el mismo territorio. Y claro, y el virreinato, ¿no? Y en el caso de los peruanos tenemos muy marcado eso, lo que fue el virreinato, y luego cómo el virreinato se fue dividiendo en otros territorios, y no entendemos que hasta la definición de quién era peruano, quién era chileno, quién era argentino, se estaba debatiendo, ¿no? O sea, era un territorio en construcción, ¿no? Totalmente, pero además justamente ahí hay algo muy interesante de lo que vos decís, porque si pensamos en la organización política, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la forma en que se dio la República en Francia. En Francia teníamos, voy a ser muy simplista, pero para que se entienda, tenés una monarquía y esa monarquía es impugnada por la revolución y eventualmente se transforma, se voltea, digamos, la monarquía, el rey y demás, y se crea una república, que va a durar muy poco, muy poco. Se crea una república, pero nadie ponía en discusión que esto se refería a Francia. O sea, Francia era una monarquía y luego fue una república. Acá lo que pasa, claro, o sea, está claro, ¿no? Es un territorio que está bajo un tipo de gobierno, la revolución es una revolución política, es una revolución respecto a la forma en que el poder se piensa y se ejerce, pero básicamente se entiende que la comunidad ya está constituida. El tema en nuestra zona, en nuestra región, es que es a la vez un proceso de doble, el proceso de construcción de la propia comunidad política. ¿Qué van a hacer las? Sí, pues yo puedo decir la soberanía popular va a ser ahora la base del poder, pero ¿de qué pueblo hablamos? O sea, ¿dónde empieza y termina cada uno? ¿Vamos a seguir con los virreinatos? Bueno, sabemos muy bien que parte importante de los conflictos que se dieron
en esa primera mitad del siglo XIX fue porque efectivamente por definir los límites. Y ahí es interesante, porque esa construcción de las nuevas, lo que después van a ser las nuevas naciones, se hace ya sobre la base de la república, es decir, es la república la que constituye a la comunidad y no al revés. Claro, La república es instituyente, ¿no? Perdón. claro, y como los territorios no estaban definidos, uno no puede entender la historia de la República Peruana sin entender la de Bolivia, ¿no? O la de Chile, Exactamente. ¿no? O sea, Pero además porque es interesante esto también, porque es un momento en el cual, a pesar de las enormes, y eso es lo que yo trato de ver en el libro, ¿no? Porque no es un libro que cuente la historia de cada una de las repúblicas, sino que lo que intenta es ver las tendencias y los patrones comunes en todo este territorio, a partir del hecho de dos hechos importantes. Uno, bueno, eran parte del Imperio Español, o sea, eran parte de una unidad política previa. Segundo, que las dirigencias revolucionarias, aún con todos sus conflictos internos, y el conflicto principal inicial fue si iban a ser monarquías constitucionales o repúblicas, cosa que dio lugar a enormes conflictos y disputas. Finalmente, cuando la república gana, por decirlo así, es decir, triunfa políticamente, quienes dirigían esos procesos, a pesar de estar instalados en lugares quizás muy diferentes desde el punto de vista social, incluso digamos, territorial, etcétera, eran parte de las mismas, o formaban parte de las mismas tradiciones intelectuales, miraban a los mismos referentes, claro. se inspiraban en las mismas cosas y luego experimentaban en su propio territorio y se miraban unos a otros, porque una de las cosas interesantes de ver, que al principio muchas veces eso pasaba desapercibido, es que no solo miraban lo que pasaba en Francia, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos, sino que también miraban lo que pasaba en el vecino. Claro, claro. Bueno, sabemos además que debido a los exilios y todo lo demás, hubo una circulación de Claro, dirigencias. había mucha comunicación entre Claro, estos personajes. Ahora, no quiero que se me pase el tiempo, y tú sí. señalas, hay tres capítulos que desarrollan, digamos, los tres elementos o instituciones centrales, ¿no? Que tú analizas, ¿no? Uno son las elecciones, que claro, vistas desde los ojos del siglo XX o del XXI, uno las ve y dice, pues bueno, ahí no había elecciones, eso era cualquier cosa, ¿no? Así hablan algunos. El segundo es el tema de la ciudadanía en armas, ¿no? Que es realmente fascinante entenderlo, ¿no? Darse cuenta de lo que significaba la idea de la milicia. Y el otro es el campo de la opinión pública, ¿no? Entonces, estos son los tres elementos que tú estudias, digamos, y que son claves para entender estos experimentos, digamos, ¿no? Este experimento republicano en cada uno de los países. Bueno, ahí hay una cosa que yo creo que yo tuve que acotar, porque es un intento un poco ambicioso, yo diría pretencioso de mi parte, tratar de entender todo lo que pasó en un siglo en todo un territorio enorme. Entonces, mi punto era no tratar de explicar todo, sino pensar cómo la soberanía del pueblo implica a los efectos, la soberanía del pueblo en clave republicana implica necesariamente la creación de un montón de instituciones y de normas, y en última instancia la puesta en marcha de prácticas políticas que vinculan a ese pueblo, que uno lo puede pensar como algo abstracto, pero después es algo concreto, y a quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque el sistema representativo, y este es un punto clave, la adopción, ahí hay tres pasos. Uno, la opción por la soberanía popular. Dos, la opción republicana, que es posterior y como dije antes, no exenta de conflicto. Y la tercera es la adopción de la república representativa, que es un tipo particular de república, que era nueva, novedosa en la época, porque las repúblicas antiguas no tenían el sistema representativo. Claro, uno se representaba, Claro, ¿no? En la asamblea, ¿no? exactamente, estaban las asambleas, la elección por sorteo, etc. La representación entonces introduce obligatoriamente para crear nueva autoridad, los lleva a las dirigencias y luego a todo el resto de la sociedad a embarcarse en cómo organizar ese sistema representativo.
Entonces, hay un dato que es clave. Sistema representativo implica elecciones, por definición, ¿no? Entonces, elecciones tenía que haber, pero alcanzaban las elecciones, y esto es interesante para lo que pasa hoy en nuestros países y con nuestro sistema representativo. Nunca el sistema representativo implicó solo elecciones. Ya desde su concepción era elecciones para elegir representantes, pero luego instituciones de control de los representantes, mientras están en ejercicio entre una elección y otra. Y ahí es donde entra, por un lado, la opinión pública, que resume un montón de cosas. La palabra opinión pública no es como... Claro, No no estamos hablando solo de la prensa, digamos. No, claro. Estamos hablando de la forma en que la sociedad se expresa, y en esa época, bueno, todo el tema de la política en la calle, de las movilizaciones, de las manifestaciones, de las asociaciones, mil formas de intervención de la gente, de la sociedad civil, por decirlo así, en diálogo o en relación con el poder. Y el poder no la podía ignorar. El poder, porque quienes querían estar en el poder tenían que mirar hacia ese lado, al costado o hacia abajo, donde fue. Y la si tercera, estaban en el poder, tratar de controlarlo, además, ¿no? Querían controlarlo, pero al mismo tiempo necesitaban que hubiera cierta libertad, porque la propia definición de república implica que hay una opinión pública, por lo tanto en algunos momentos ese control fue más efectivo, pero después nosotros vemos incluso personajes que pensamos que son muy, como sea, autoritarios, pero tienen una prensa que les hace burla, tienen una prensa satírica que saca caricaturas, ¿no? Bueno, y el tercer punto, que es el que vos mencionabas antes, y que es más raro para nosotros, porque no estamos acostumbrados a pensar la ciudadanía en armas como un mecanismo de control del poder. Porque eso, de alguna manera, se clausuró formalmente a fines del siglo XIX. Pero durante el siglo XIX, la idea de que los ciudadanos podían y debían armarse en defensa de la libertad estaba aceptado en todo el territorio. Claro que no era no era la manera norteamericana de que cada persona se lleve un revólver a su casa, sino que esto se hacía a través de la institución de la milicia o de la Guardia Nacional. Y ahí empieza todo el juego de qué son esas milicias, porque tampoco es que los ciudadanos que no les gusta un gobernante van y le pegan un tiro, sino claro, que pero era un derecho. Era un derecho. Que era un derecho y una obligación, de alguna manera. Una obligación, sí. ¿No? Y eso se canalizaba a través de una institución. Pero esa existencia de la ciudadanía en armas, que como digo, no es que la gente hacía la revolución todos los días, sino que es una institución que a su vez tiene sus dirigencias, que a su vez tiene su canalización, y que le da a la política del 19 un dinamismo muy grande, porque primero porque son en general las milicias y todo este tema de la ciudadanía en armas está muy disperso geográficamente, y le da poder a los grupos locales. Le da en Perú, le da en México, le da en Argentina, le da en todos lados. Claro, en un contexto donde el Estado, además, no, vamos a decir, no era, pues, era un Estado débil, digamos, que para controlar el territorio no tenía esa capacidad. Bueno, y además había una idea, también esto es interesante, había una disputa respecto a qué tipo de Estado se quería. Claro. Porque otra vez, eso es una visión, digamos, retrospectiva. Pensamos que el Estado, en términos de Weber y qué sé yo, es el monopolio de la violencia, ¿no? Esa es la definición clásica. Claro. El Estado tiene que tener el monopolio de la... Sin embargo, en el siglo XIX esto está disputado. Hay quienes quieren centralizar la violencia y por lo tanto tener un ejército profesional fuerte, y están casi sobre todo los poderes locales que dicen no, porque ese poder central nos domina, nos tiraniza. Y entonces la milicia es a la vez que la institución para canalizar el derecho y el deber de los ciudadanos, es también un instrumento de los estados, de las provincias, no sé cómo se llama en cada lugar, de los departamentos, ¿no? Y eso pasa también en Estados Unidos, porque ahí viene la cosa. A mí me interesó también comparar eso con otros países, ¿no? Claro, porque justamente tú señalas que si bien acá en Estados Unidos la cosa era diferente, pero ahí tuvieron una guerra civil brutal, ¿no?
O sea, digamos, igual esa tensión existía también en Estados Unidos, igual que existía en nuestras repúblicas. Bueno, yo creo que estoy convencida, y es lo que trato de desarrollar ahí, aunque claro, mi referencia a otros lados es más bien lateral, no es el centro del trabajo, pero sí lo quería decir, ¿no? Que me parece que en el siglo XIX, tal y como estaban planteadas las repúblicas, esto después cambia, son por naturaleza, por estas razones, son inestables, son difíciles de gobernar. Dan lugar porque no hay concentración del poder, porque la posibilidad de concentrar el poder algunos quieren, pero otros no quieren. Digo, y hablo de las dirigencias, no hablo del pueblo de abajo que está cuestionando, hablo de las propias dirigencias. Y por lo tanto, en una situación en la cual las dirigencias todas quieren, digamos, disputan entre sí el poder, porque además no hay ninguna instancia trascendente, no hay, como en el caso de una monarquía, un Dios que nos está diciendo esto es así, este es el rey y su hijo es rey y su nieto es rey. Acá terminamos, por eso el gran problema era cuando terminaba el mandato, el gran problema era la sucesión. ¿Quién es legítimo? Bueno, eso dio lugar a una enorme inestabilidad intrínseca, me parece, a este funcionamiento, que también, bueno, para decirlo muy sencillamente, en Francia no lo aguantaron, pasaron al imperio. En Italia no sé cuántos años tardaron, los propios holandeses fracasaron. Estados Unidos es el único ejemplo, además de toda Hispanoamérica, es el único ejemplo de una república que se sostiene. Pero eso se sostiene durante la primera parte con bastante inestabilidad, y como vos muy bien señalaste, el cambio se da después de esa guerra, pero esa guerra en sí mismo es un síntoma, ¿no? Y me parece que esa guerra, cuando nosotros hablamos de las revoluciones, acá había revoluciones todos los días, no, allá no había todos los días, pero cuando hubo fue peor que todas las revoluciones juntas de América Latina. Sin duda. Y fue una guerra que solo cuando esa guerra terminó, y que podía haber salido para cualquier lado, pero salió como salió, y eso le dio posibilidad a Lincoln de fortalecer el Estado y fortalecer el poder central. Claro, ahora, un tema que tú planteas también es cómo había un sistema que era en el tema electoral, lo dices, y también en el tema de la milicia, que era un sistema inclusivo, pero jerárquico, ¿no? Que me parece muy bien planteado porque, claro, como tenemos la idea de que la exclusión en países como el Perú, esa es una idea muy, muy fuertemente instalada por el tema de la población indígena, pero incluso tenemos una visión del poblador indígena del siglo XX que no es el mismo que el indígena del siglo XIX, ¿no? Claro. Pero ¿por qué planteas este tema? O sea, ¿qué significa este tema que era inclusivo porque podían participar, pero había un sistema jerárquico conviviendo, ¿no? ¿Cómo lo puedes resumir, digamos? Bueno, porque yo creo que ahí también hay un anacronismo, ¿no? Que es la idea de pensar que la, el ideal democrático, por decirlo así, que que se arraigó hacia fines del siglo XIX y del siglo XX, que el ideal democrático estaba también antes, y que simplemente estas tierras no servían para la democracia, no funcionaban, no, nadie la quería la democracia al principio, porque había una idea negativa de la democracia como un sistema sin representación, digamos. ¿No? En la segunda mitad del XIX, cuando empieza a aparecer la idea de república democrática, empieza a plantearse la cuestión de asegurar, ¿no es cierto?, la participación en el sistema electoral, garantizar la libertad de opinión y demás, pero de todas maneras no hay, a ver, la cuestión es que es un sistema que incorpora gente, necesariamente incorpora, y eso es algo que bueno, ahora la historiografía lo muestra, pero hasta hace poco, la idea era, no, la gente, la política la hacían los ricos, el resto no tenía nada que ver, o lo llevaban como rebaño. Se le ¿no? Esa era la Claro. idea.
A la gente se le movilizaba y iban atrás, Claro. digamos. Entonces, lo que yo trato de mostrar es que estas instituciones implican incorporación activa. No, puede ser que en algunos casos fueran como rebaño, pero es uno lo que ve tanto en las milicias como en los sistemas, todos los aparatos que hay para movilizar electores, que eran pocos pero provenían de los sectores populares. Todo el aparato incluso de asociacionismo, movilización, trabaja con toda la escala social. Pero no hay una concepción necesariamente igualitaria de esa participación. Porque además la República, la República admite esto. O sea, la República admite esta situación. Más aún, durante un largo periodo, la idea es que, y esto tiene que ver con las repúblicas antiguas también, que el sistema republicano es participativo, pero donde se reconoce que hay quienes tienen la capacidad de gobernar, y que eso no está parejamente distribuido en la Claro, sociedad. o sea, ¿No? hay los que tienen la capacidad y el derecho a gobernar y los que tienen el derecho a ser gobernados, vamos a decirlo así. Claro, pero ¿no? con participación y con... Lo interesante de esto es que la participación implica, por lo tanto, un ida y vuelta, implica negociación, implica... y además va cambiando, a medida del siglo va cambiando esa situación. Y cuando yo digo es inclusivo, pero no necesariamente igualitario, también lo digo porque hoy mismo muchas de nuestras prácticas, y a veces uno escucha que ciertos sectores políticos que se llenan la boca diciendo, no, porque somos inclusivos. Son inclusivos, pero son igualitarios, son dos cosas distintas. ¿No? Claro, Y la idea de clientela, no, digamos, la idea de subordinación no es ajena a nuestra propia vida supuestamente democrática hoy en día, ¿no? Creo. claro. Hilda, se nos ha acabado el tiempo, pero te Ay, quiero hacer una última pregunta, porque y este experimento republicano, como tú planteas, por qué es que termina? Es finalmente que o sea, el Estado termina derrotando a los poderes locales, ¿no? El poder logra centralizarse finalmente, por diferentes razones. sí, hay diferentes razones. Por supuesto que como yo te dije antes, yo no pretendo explicarlo todo, sino que yo pongo el foco en la relación pueblo y gobierno, ¿no? Entonces esto me da una visión. Por supuesto que hay un montón de otras cosas que tienen que ver con cambios sociales, políticos, culturales, que Claro, la economía influyen. también que se Por supuesto, transforma. todo eso influye. Pero para restringirme a lo político estrictamente, que es lo que yo trato de focalizar en este libro, creo que hay un cambio político importante, y es que la inestabilidad de este sistema republicano, que fue efectivo, sin embargo, porque la verdad es que no se cambió. A diferencia de lo que pasó en otros países del mundo, se mantuvo. No hubo, bueno, basta, no hay más república, ¿no? Claro, Entonces se mantuvo, ¿eh? No, sí, salvo claro, dos dos casos muy excepcionales, muy ¿no? excepcionales, y que Además, duró, bueno, en el caso de Brasil, Brasil es otro tema, ¿no? sí. Pero en el caso de México es muy puntual. Pero digamos, para volver a tu pregunta, esa, digamos, esa decisión de ese cambio que yo veo a fin de siglo, es un cambio que, por supuesto, hay que explicarlo en el contexto de todos los otros cambios, pero políticamente, ¿qué significa? Políticamente significa que los sectores que durante ya muchas décadas venían protestando por cómo se hacía esta república, pero una república muy desordenada, muy fluida, muy inestable, muy incierta, y que por lo tanto daba lugar también a mezclas muy raras. Nosotros sabemos que hubo varios presidentes en Hispanoamérica muy temprano que eran mestizos, ¿no es cierto? O sea, no es que había una oligarquía blanca arriba y todo lo demás ocurría, Claro. todos bailaban al compás. Entonces, esta inestabilidad generó, todo el tiempo generó protestas, tanto de sectores intelectuales como políticos, y llegó un momento en que se impuso, y se impuso políticamente, o sea, ganaron los que querían una solución más centralizada, más, yo le llamo domesticada, por decir de alguna manera, una república más controlada, que tampoco les duró mucho, pero de alguna manera hubo una
hacia fines de las últimas 2 décadas del siglo XIX, en algunos lugares un poco antes, un poco después, pero uno ve que incluso en Perú, ¿no?, se consolida como una república más controlada, más centralizada, más concentrada, con un Estado que ya está exigiendo ese control del poder, y por eso eliminan las milicias en todos lados, y por eso... Claro, en el Perú se restringe el derecho de sufragio Voto, también, al claro, final del 19, ¿no? Efectivamente. sí. En Perú el derecho de sufragio, en otros lugares no, pero se instalan otro tipo de instituciones que también controlan, ¿no? Así que ese es un proceso que abre otra historia, me parece a mí, ¿no? Bueno, Hilda, te quiero agradecer la conversación. Ha sido, como siempre, escucharte es un placer y además uno aprende mucho. Y realmente felicitarte por el libro, porque has hecho una síntesis, la cantidad de lecturas que hay detrás del libro y de debates. Algunos los conozco más que otros. A varios de los autores, por lo menos que trabajan en Perú, los he entrevistado. Entonces, este tema es un tema que hay que seguir discutiendo y sobre todo, como tú decías al comienzo, tenemos que mirar, para entender la historia de cada uno de nuestros países, tenemos que mirar el conjunto de la región, porque si no, nos quedamos a medias, digamos, en las interpretaciones o en interpretaciones muy localistas o muy cerradas, ¿no? No me gusta usar el término provinciano, pero Sí, en ese muy sentido. parroquiales, como se decía también, ¿no? Así que bueno. Una cosita que me gustaría decir, para terminar nomás. Quiero decir que este trabajo fue posible porque hay en los últimos 20 años o 30, un montón de historiadores de distintos países han hecho un trabajo fantástico de renovación. En Perú, obvio, muchos de esos que vos entrevistaste son los que me alimentaron, ¿no? Sin ese tipo de insumos yo no hubiera podido hacer este trabajo. Así que bueno, muchas gracias, y muchas gracias por la entrevista y por vernos nuevamente. Que Muy se bien, repita. espero que se repita y que pueda ser en persona. Amigos y amigas del Arriero, ha sido la historiadora Hilda Sábato y hemos conversado sobre Repúblicas del Nuevo Mundo, el experimento político latinoamericano del siglo XIX, publicado por la editorial Taurus del grupo Penguin Random House. Eso ha sido todo por hoy y yo vuelvo el jueves con otra entrevista. Vamos a estar con Bruno Pollack, un libro sobre la ocupación de Lima durante la Guerra del Pacífico. Nos vemos. Chao.